Domingo cuarto de Cuaresma. Introito. Alégrate, Jerusalén, y regocijaos con ella todos los que la amáis. Gozaos los que estuvisteis en tristeza, para que os llenéis de júbilo y seáis saciados en los mismos pechos de vuestra consolación. Salmo. Me alegré en lo que me han dicho, iremos a la casa del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración. Conceded, Dios omnipotente, que sean consolados con el gozo de vuestra gracia los que están afligidos por sus pecados. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne y el de la libre en virtud de la promesa, lo cual fue dicho en alegoría. Porque estas dos madres son los dos testamentos, el uno dado en el monte Sinaí, que engendra esclavos y es figurado en Agar, porque el Sinaí es un monte de la Arabia que corresponde a la Jerusalén de aquí abajo, la cual es esclava con sus hijos. Mas aquella Jerusalén de arriba es libre y es madre de todos nosotros, porque escrito está: alégrate, estéril, que no das a luz, prorrumpe en gritos de júbilo tú, que no eres fecunda. Porque son muchos más los hijos de la abandonada que los de la que tiene marido. Nosotros pues, hermanos, somos los hijos de la promesa, figurados en Isaac. Mas así como entonces el que había nacido según la carne perseguía al nacido según el Espíritu, así sucede también ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa afuera a la esclava y a su hijo, pues no será heredero el hijo de la esclava sino el de la libre. Y así, hermanos, no somos hijos de la esclava sino de la libre, con la libertad con la que nos libertó Cristo. Demos gracias a Dios. Gradual. Me alegré en lo que me han dicho, que iré a la casa del Señor. Reine la paz en tus fortalezas y la abundancia en tus torres. Tracto. Los que confían en el Señor serán como el monte Sión. Nunca se bamboleará el que mora en Jerusalén. Hay montes alrededor de ella, y así rodea el Señor a su pueblo desde ahora y para siempre. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. Pasó Jesús a la otra orilla del mar de Galilea, que es el Tiberíades, y le seguía una gran muchedumbre de gentes porque veían los milagros que hacía con los enfermos. Subió Jesús a un monte y sentóse allí con sus discípulos. Estaba ya cerca la Pascua, día de gran fiesta para los judíos. Y como levantase Jesús los ojos y viese que venía a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos panes para que coman todos estos? Esto lo decía para probarle, pues bien sabía él lo que había de hacerse. Felipe le respondió: ¿No bastan para ellos panes por valor de 200 denarios, para que cada uno reciba un poco? Le dice uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Y Jesús dijo: Haced que se siente la gente. Había mucha hierba en aquel lugar. Sentáronse pues los hombres en número de unos 5,000. Tomó entonces Jesús los panes, y habiendo dado gracias a su Padre, los repartió entre los que estaban sentados, y lo mismo hizo con los peces, dando cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los trozos que han sobrado para que no se pierdan. Los recogieron y llenaron 12 cestos con los pedazos que habían sobrado, de los 5 panes de cebada a los que comieron. Aquellos hombres, cuando vieron el milagro que Jesús había hecho, decían: Este es verdaderamente el profeta que ha de venir al mundo.
Y Jesús, conociendo que habían de venir a llevarle y hacerle rey, huyó otra vez solo al monte. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo, credo in unum Deum. Reflexión de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. San Pablo trata de demostrar que para ser herederos de la promesa no basta con ser hijos de Abraham de cualquier manera como parecen creer los judíos. Hay que ser hijos de Abraham como Isaac, es decir, de Sara, la esposa libre, y no como Ismael, que lo fue de Agar, la esposa esclava. Y es que la verdadera condición de hijos de Abraham se adquiere no por simple generación según la carne, sino por nacimiento según la promesa, o lo que es lo mismo, según el Espíritu. Y como los cristianos han nacido del Espíritu y viven según el Espíritu, ellos son los verdaderos hijos de Abraham, el verdadero pueblo de Dios, el Israel de Dios. Pertenecen al mundo de la salvación definitiva y gozan de la plena libertad de los hijos de Dios. Para llegar a esta conclusión, San Pablo utiliza los complicados procedimientos de la exégesis judía, entrelazando textos del Génesis, de Isaías y de los Salmos. En virtud de esta exégesis se establece una relación entre Agar, que era la esclava, el monte Sinaí, donde se promulgó la ley y en cuyo entorno se movían los descendientes de Ismael, el hijo de Agar, y el monte Sión, continuación del Sinaí, donde ahora se asienta la Jerusalén de la ley, que por tanto es esclava como Agar. Hay sin embargo otra Jerusalén, la que el profeta ha visto privada de hijos como Sara, pero a la que anuncia una numerosa descendencia. Es la Jerusalén de la libertad. Sus hijos como los de Sara serán libres, no estarán sometidos a la ley. Esa es nuestra madre, exclama alborozado San Pablo, y como según el derecho judío los hijos heredan la condición de la madre, los cristianos no son esclavos sino libres. La cita bíblica con la que Pablo culmina la alegoría, echa de casa a la esclava y a su hijo, no legitima ninguna forma de antisemitismo, pues San Pablo se refiere con ella a los judeocristianos que trataban de deformar el auténtico evangelio de Jesús y que estaban haciendo difícil a los cristianos de Galacia la vivencia pacífica y liberadora de este evangelio. Hermanos, las deformaciones a que muchas veces se llega de la palabra y el mensaje de Dios suele hacer mucho daño. Tenemos que ser fieles a lo escrito e inspirado, aunque como el mismo Pablo dice, que hay que buscar detrás de la letra ese mensaje de Dios que nos trae la salvación. Pero el evangelio siempre hay que vivirlo con tranquilidad, paciencia, fortaleza, pero siempre escudriñando las escrituras para sacar el mejor fruto. Reflexión del Santo Evangelio según San Juan. En este pasaje del Evangelio de San Juan, el papel de los discípulos queda reducido al de acomodadores. Naturalmente, deben recoger también los 12 cestos sobrantes. Intenta destacar el universalismo de la persona de Jesús. El número 1000 designa una gran muchedumbre. Esta se ve multiplicada por 5 en el caso de las personas saciadas. Los números pretenden subrayar el aspecto del relato. El número 7, 5 panes y 2 peces, presenta a Jesús como la plenitud de la gracia y la fuerza de Dios. Esta gracia es inagotable y permanente en la Iglesia para siempre. A esta realidad apunta el simbolismo de los 12 cestos sobrantes. Deben servir para dar de comer a todo el pueblo de Dios, simbolizado en los 12 apóstoles. El cuarto evangelio es el que nos ofrece más pistas sobre la relación de este pasaje con la Eucaristía. La lectura de Juan nos suena ya a celebración eucarística. Más que de la multiplicación de los panes, habría que hablar de la multiplicación del pan. En la mente del evangelista, el milagro debe ser considerado como signo que apunta a otro pan que puede saciar toda clase de hambre. Así lo pondrán de relieve tanto el discurso sobre el pan de la vida como el discurso eucarístico. Pero es todo el conjunto el que nos ofrece la base para afirmar que el evangelista intenta que sus lectores entiendan el relato como el signo de la salvación que Jesús ha traído para los hombres. Es la superación de lo que parece imposible a los hombres. Solo se les ocurre pensar en el dinero. 200 denarios o lo que es igual, 200 jornales, no servirán de mucho. Es un gesto el de Jesús solamente comprensible desde la fe. El poder de Jesús no debe ser malentendido. Acepta ser el profeta que había de venir. Niega ser el rey que ellos esperaban. Se anticipa aquí la afirmación que hace el mismo Jesús ante Pilatos: mi reino no es de este mundo.
Jesús, en cuanto es el enviado del Padre, no tiene pretensiones políticas, no entra en colisión con el César, el campo de sus competencias es distinto. De este modo se defendía también a la comunidad cristiana, que estaba siendo acusada por los judíos ante Roma de ser un movimiento político revolucionario en lucha con el imperio. Hermanos, no hay mejor evangelio para conectar y ahondar en la presencia de Cristo en la Eucaristía que el Evangelio de San Juan. Yo os invito a una lectura reposada, meditada y profunda, y así nos daremos cuenta del por qué el símbolo del evangelista San Juan es el águila, porque fue el único que se remontó hasta las alturas de lo divino para mostrarnos a dónde llega el amor de Dios por los hombres.